Amén. Que Dios bendiga a todos. ¿Cuántos están gozando en la casa del Señor en este domingo? No hay mejor lugar donde podamos estar, ¿verdad? Sino en su casa de oración, alabando su santo nombre, glorificándolo, dándole la honra a quien todo el honor y la honra merece. Amén. Como ya dijo nuestro hermano, nuestros pastores no están y le agradezco a Dios primero que todo por este privilegio que me dan de compartir la palabra con ustedes y también a nuestros pastores. Deme un minuto, hermano. Esta Biblia no es la que usualmente uso y me estoy acostumbrando todavía a ella, disculpen. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Si me pueden acompañar, por favor. Bueno, sabemos todos, ¿verdad?, que este mes el Espíritu Santo gracias, hermano. El Espíritu Santo le ha puesto en el corazón de nuestros pastores el tema: acércate a tu Dios. Acércate a tu Dios. Y si me pueden acompañar, por favor, en Isaías capítulo 55. Vamos a leer del versículo 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos del 6 y 7. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor. Ya todos lo tenemos. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos ponemos ante tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, que tú nos hables, que tú tomes control, Padre, de este momento, que tú, Padre, llenes los labios, Padre, de tu siervo, que sean tus palabras, tus pensamientos y no mis palabras, no mis pensamientos, Señor. Queremos, Padre, que tú nos hables, que tú nos hables a nuestro corazón, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre Santo, te pido, Padre, que abras mis oídos espirituales para escuchar, Señor, lo que el cielo quiere decir en esta mañana. Padre, te damos la honra y la gloria, Padre, y desde ya reprendemos, Padre, cualquier espíritu inmundo de las tinieblas, Padre, que quiere impedir, Padre, que recibamos tu palabra, esa semilla, Padre, que da fruto, que restaura, Padre. Desde ya lo llevamos cautivo a la obediencia a los pies de Cristo, Señor, para que tu palabra, Señor, dé fruto al 100%, Padre, en cada corazón, Señor, y que tu voluntad y tu propósito, Padre, sea hecho en cada vida y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, desde un principio, ¿verdad? Podemos ver desde la creación, desde que el Señor creó los cielos y la tierra. Él primero sabemos que creó todas las huestes, las huestes celestiales, ¿verdad? Y desde un principio sabemos de que Él creó todo perfecto. Él creó todo perfecto. También cuando creó a la humanidad, todo lo creó perfecto, con un propósito de que siempre tuviéramos comunión con Él, de que siempre estuviéramos cerca de Él, que siempre su presencia estuviera siempre con nosotros, pero siempre, hermanos, desde un principio sabemos que el Señor nos dio algo, un libre albedrío, en el cual Él no nos obliga
hacer nada que no queramos. Él, en su amor, en su misericordia, sabemos de que nos deja a nosotros, a nuestro criterio, si obedecemos o no obedecemos. Y eso está aún con los ángeles. Dice su palabra, ¿verdad?, que el enemigo era un querubín perfecto. No voy a describir todo lo que dice de piedra de onice, todo su traje, era una perfección, hermosura total. Pero ¿qué pasó, hermanos? Sabemos que su corazón se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, quiso ser igual a Dios. Y no le bastó solo eso, sino que, como dice su palabra, ¿verdad?, que 1/3 de los ángeles también fueron, si queremos nombrarlo así, manipulados por el enemigo, en el cual también se rebelaron en contra de Dios y fueron expulsados del trono de donde estaban, en el cielo, ¿verdad? Y no le bastó al enemigo, ¿verdad? No le bastó con rebelarse contra el Señor, porque en Isaías, ¿verdad?, nos dice que subiré ya estando acá abajo, y en su mentecita él, según quiere algún día ocupar el trono, el único puesto que le pertenece solamente a nuestro Dios. Y él dice, ¿verdad?, sabemos que tenía un lugar privilegiado. ¿Cuántos de nosotros no queremos tan solo estar en la presencia, así sea, ya sea a distancia, así sea, usted lo nombra, no tan cerca del Señor como estaba él? Pero esa soberbia que le entró en su corazón dañó, no, como le digo, no solo a los ángeles, sino cuando estaban en el huerto, dice la palabra, hermanos, que creó al hombre y a la mujer y todo era perfecto. El Señor, ¿verdad?, se paseaba en el huerto, su voz cada mañana, pero hasta que entró algo que dañó todo. Ese virus espiritual que se llama pecado. Desde ahí sabemos que nada fue lo mismo, nada fue igual, todo empezó a ser diferente. Al enemigo no le bastó lo que ya había hecho, sino que quería que también la humanidad nunca estuviera cerca del Señor, que la humanidad siempre buscara alguna razón, algún motivo para alejarnos de la presencia del Señor, para alejarnos de su voz, para no estar cerca de Él, ¿verdad? Fue tan simple el mandato que les dio el Señor a Adán y Eva: de todo fruto, de todo árbol pueden comer, menos del árbol del bien y el mal. Era tan sencillo ese mandato que le dio, pero ¿qué pasó, hermanos? Todos sabemos que el enemigo empezó a torcer las escrituras. Fue el primero en torcer las escrituras. ¿Qué le dijo? Con que Dios os ha dicho que no coman del fruto del bien y del mal. Pues no será así, sabe que si comen serán igual que Dios. Mire hasta dónde llega la astucia, la maldad, lo malo del enemigo, meterle eso a Eva. Primero que todo, yo no sé, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero yo no sé qué hacía ella platicando con el enemigo. Y lamentablemente así nos pasa a nosotros. En vez de escuchar la voz de Dios, a veces escuchamos la voz del enemigo. Y todos saben que el enemigo todo el día se la pasa tirando dardos. Se la pasa tirando dardos hasta que pega uno. Con uno que pegue, hermanos, ya siembra esa semilla en nuestra alma, en nuestra mente, para crear nosotros duda, para crear inconformidad, porque a veces, lamentablemente, hermanos, se nos hace poco o insuficiente lo que el Señor nos da o nos ofrece,
y queremos escuchar donde no debemos, como lo hizo Eva. Y ahora, ¿qué pasó? Sabemos. Eva desobedece, Eva cae, prueba del fruto y dice que va y se lo lleva a Adán. Toma, probá. Otra cosa, ¿verdad? Yo no sé, como no dice la palabra, pero yo me pongo a pensar, ¿qué hacía él? Descuidado, no atendiendo, no cuidando de lo que Dios le había puesto a cuidar. Y ahora se deja engañar, prueban ese fruto prohibido y porque Dios los hizo, hermanos, de las 7 dispensaciones, Dios los hizo a la humanidad en el estado de inocencia. No había maldad, no había malicia, no había nada en el corazón del hombre que nos apartara, que nos alejara de Dios. Dice su palabra, hermanos, que ellos estaban desnudos y no tenían pena porque no había maldad, no había malicia en su corazón. Pero después de qué pasó cuando ellos pecan, dice que con unas hojas de higuera, de higo, se tapan. Y no solo se tapan, sino, como lo mencioné el otro día, el viernes, se esconden de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya habían pasado de ese estado de inocencia al estado de conciencia, de tener conciencia del bien y el mal por desobedecer al Señor. Pero ¿sabe qué? Algo que me llama tanto la atención y de verdad me toca el corazón, que desde ese momento, hermanos, que desobedecieron, aunque Dios los expulsó del huerto, antes de expulsarlo le dijo, ¿qué fue lo que le dijo a la serpiente? Después de que se arrastrará y todo, y le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente, entre tu simiente y su simiente de ella. Tú la herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Desde ahí, mis amados hermanos, Dios ya estaba anunciando el plan de redención. Desde ahí ya estaba anunciando que Él iba a entregar a su único Hijo para que pudiéramos nosotros, la humanidad, poder acercarnos, poder volver a tener esa comunión con el Señor de nuevo, poder estar unidos otra vez, como dicen Hebreos, acercados, entrar confiadamente al trono de la gracia, donde tendremos nuestro pronto socorro. Pero lamentablemente, hermanos, aún así, a mucha gente, muchos, sobre todo los que el enemigo los tienen en su mano, se les hace insuficiente lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Se les hace que no es suficiente lo que el Señor, la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, que no se quieren acercar, endurecen su corazón. Como dice su palabra, hermanos, la que leímos, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Y por qué buscar? Desde ahí, desde el pueblo de Israel, sabemos aquí en esta palabra que la rebeldía de ellos siempre los mantenía lejos, siempre. Pero en la misericordia del Señor los llamaba, que se acercaran, así como ahora nosotros, porque la verdad, desde que entró ese virus de pecado en nuestro corazón, siempre nosotros hemos tenido esa inclinación hacia la maldad. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, que el Señor miró solamente maldad en el corazón del hombre. Nosotros nos inclinamos. Sin Dios, hermanos, es imposible. Sin su Santo Espíritu es imposible que nosotros hagamos el bien, que nosotros busquemos hacer el bien, que nosotros corramos al Señor como un niño, como esos niños que lo primero hacen algo malo o se sienten culpables y corren a los brazos de mamá o de papá, donde saben que tienen ese refugio.
Pero el ser humano queremos hacer lo contrario, hermanos. Queremos hacer lo contrario y correr a otras cosas que el mundo ofrece. En vez de, el Señor siempre nos está llamando, por eso dice mientras, subraya esa palabra, mis amados hermanos, hermanas, mientras pueda ser hallado. Eso quiere decir que hay un tiempo ahorita, gracias al Señor y su preciosa misericordia, que todavía hay tiempo de volver, de acercarnos a Él. Pero va a llegar un tiempo, así como dice la palabra, que Dios mismo cerró la puerta en el arca de Noé. Después de esos 120 años, dice, no se cerró, Dios la cerró. También, ¿qué pasó con esa parábola que nos dice de las 10 vírgenes? Cuando llegó el novio, dice, cerró la puerta. Asimismo va a llegar un tiempo, dice su palabra, mis amados hermanos, que el Espíritu de Jehová no contenderá contra el hombre para siempre. Va a llegar un momento que dice, ya basta, ya basta. ¿Por qué? Porque hay tanta la dureza de corazón, tanta la dureza, tanto el orgullo, tanta maldad que hay en el corazón del ser humano, que miren, hermanos, podemos ver todos los días allá afuera. El enemigo los tiene a la mayoría así en el puño de su mano. Los tiene así. Y él, claro que no los puede soltar. Pero déjeme decirle una cosa. Dice su palabra que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así de que no importa si el enemigo nos quiera tener así. Si el Señor dice la palabra, se va a cumplir. Pero ¿sabe qué? Solamente quiere que nosotros, de voluntad, de corazón, abramos nuestro corazón y corramos a acercarnos al Señor. Corramos, volvamos a Él. Porque va a llegar el tiempo de que ya no vamos a poder. Y ese tiempo, mis amados hermanos, determina una eternidad. Una eternidad o con el Señor o apartados de Él para siempre. Yo no sé a usted, hermano, pero a mí eso me pone a temblar. A mí eso me pone a reflexionar, de examinarnos todos los días y ver como nuestra hermana Rosita nos predicaba, ¿verdad? Que tenemos que hablarle. Nosotros que ya tuvimos esa misericordia del Señor, que ya fuimos justificados por su sangre, tenemos que compartir y hablarle a los demás. Nosotros sabemos que no podemos cambiar a nadie, mis amados hermanos, pero es su espíritu a través de su palabra, porque dijo el Señor, mi palabra es espíritu y es vida. Cuando nosotros la damos, dice que su palabra nunca regresa vacía. Algo pasa, hermanos. Cuando usted le entrega, así la otra persona endurezca su corazón, créame que una semilla queda ahí. Alguna semilla queda ahí y dará fruto a su tiempo. A su tiempo, porque dice la palabra que Él es el que da el crecimiento. Y nosotros solamente tenemos que entregarla. Ahora déjeme decirle, por ese pecado, varias razones por el cual el corazón del hombre, del ser humano, está endurecido, está contaminado, está dañado, que necesitamos del Señor para ser restaurados, para mantenernos cerca, para mantenernos agarrados de su mano y caminar por el camino correcto. Miren, mis amados hermanos, la palabra pecado en griego significa amarsia, que quiere decir errarle al blanco. ¿Y cuál es ese blanco de nosotros? Es el Señor. Caminar rectamente, caminando hacia el Señor por ese camino estrecho. Pero cuando erramos, nos salimos del camino y empezamos a escuchar, como dije al principio, empezamos a escuchar al enemigo, empezamos a escuchar sus acusaciones, empezamos a escuchar que no somos dignos,
cuando el Señor mismo, por su sangre preciosa, nos ha justificado, nos ha dado entrada desde que se rasgó ese velo, cuando el Señor murió, ya nos dio esa entrada al Padre, a su presencia. Pero nosotros, no es que Él no quiera, nosotros mismos a veces buscamos excusas, buscamos indiferencias para no acercarnos. Tan fácil que es. No voy a mentir, sabemos todos aquí los que estamos que ser cristiano no es fácil. Caminar recto no es fácil. Pero déjeme decirle una cosa, más difícil es caminar, aunque sea un día alejado del Señor, que caminar en su camino. Porque déjeme decirle una cosa, la primera cosa que hace, hablando mismo del pecado, nos hace ver que no pasa nada, endurece nuestro corazón. Y cuando pecamos, el enemigo, ¿qué nos dice? No pasa nada, es un pecado así de pequeño. Pero para el Señor su palabra es bien clara, no hay pecado ni pequeño, ni mediano, ni grande, el pecado es pecado. Y por ese pecado, hermanos, sabemos que el Señor, el Padre, derramó su ira sobre el Hijo para que nosotros fuésemos perdonados. ¿Por qué creen, mis amados hermanos, que hay tanta depresión hoy en día? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tantos homicidios? ¿Por qué hay tantas personas queriéndose quitar la vida? Queriendo brincar de un puente, saltar de un puente, quitarse la vida. ¿Por qué hay tantos padres con el corazón endurecido que no les duele abandonar a sus hijos? Por el mismo pecado, porque ese pecado que comienza así de pequeñito, comienza a, como dice Pablo, a cauterizar la conciencia, alejarnos del Señor. Pero déjeme decirle una cosa, el Señor ya lo pagó todo. Él nos dice, mis amados hermanos, vuélvanse a mí y yo volveré a vosotros. Es tan sencillo que Él ya lo pagó todo. Yo le aseguro que si nosotros damos el primer paso de fe, Él da los 99 que falta para abrazarnos y perdonarnos. Solamente necesitamos abrir nuestro corazón. Claro, de que le vamos a fallar, pero dice que abogado tenemos para con el Padre. Es solamente tener esa humildad de acercarnos. Porque déjeme decirle, otra cosa que hace el pecado, nos enorgullece. Nos enorgullece bastante que pensamos de que no necesitamos humillarnos. Ay, qué vergüenza. Yo cómo voy a ir allá enfrente a que me vean todos. Pero ¿sabe qué es más vergüenza? No poder mirar al Señor a los ojos y decirle, Padre, tú eres mi Padre. Eso para mí es más vergüenza. Estar distante de Él y no poder decirle, Señor, tú lo hiciste todo. Ahora soy tu hijo. Ahora soy tu hijo, soy tu hija, porque tú me justificaste. Pero ¿sabe qué? El enemigo no se queda tranquilo. El enemigo, así como desde el principio, al comienzo de la creación, ha querido que todos nosotros seamos salvos. Aún sigue haciendo lo mismo, pero el tiempo se agota, hermanos. El tiempo se agota. Por eso dice su palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cerca. ¿Y cómo se le llama, hermano? ¿Cómo se le llama al Señor? Con un corazón contrito y humillado. Arrepentimiento es lo que quiere el Señor, obediencia. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo echa fuera. Y sabemos que al Señor no lo podemos engañar, mis amados hermanos. Si nosotros
nos arrepentimos genuinamente y corremos a su presencia, nos acercamos a Él, Él no nos va a rechazar. Él nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a tomar de la mano y nos va a acercar y nos va a proteger. Nos va a proteger y nos va a mantener ahí mismo, pero todo depende de nosotros, mis amados hermanos. Depende de nosotros si queremos escuchar la voz del Señor o del enemigo. En nuestro corazón, hermano, el enemigo ha puesto piedras, murallas, como usted lo quiera llamar, para distanciarnos del Señor. A veces el amor al mundo y lo que ofrece el mundo a sus placeres, eso crea una gran muralla entre nosotros y el Señor. ¿Por qué creen, mis amados hermanos, que muchos no quieren ese compromiso con el Señor, de caminar todos los días con el Señor? Porque se les hace más lindo. Ellos dicen, no sé a ustedes, pero cuando se ha predicado la palabra allá afuera me dicen, ay, qué aburrido es esa vida. Ay, qué aburrido es estar en la iglesia todo el tiempo. Pero déjeme decirle que eso es superficial. Dice la palabra de Dios en Salmos que los caminos del impío es como una resbaladilla. El enemigo, eso es lo que hace, mis amados hermanos. Nos deja que subamos, sentirnos que somos felices, apartados, alejados del Señor. Pero llega un momento que ¿qué pasa cuando un niño se sube a una resbaladilla? Cae hasta lo más fondo, hasta lo más bajo. Y todos sabemos, como cuando dijo Pablo, ¿verdad? En Corintios, cuando ese varón que se acostaba, que se tenía una relación ilícita con la mamá de su padre, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Es necesario que yo le entregue a Satanás. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? A veces el Señor nos deja que nos alejemos al mundo. Si no queremos por las buenas, el Señor te dice, anda, probá. El baile se te hace felicidad. Las drogas se te hacen felicidad. La violencia, lo demás, el alcohol, lo que sea, se te hace felicidad. Probalo. Pero llega un momento de que tocamos fondo. Tocamos fondo. Y cuando volvemos arriba, así como Pedro le dijo, Señor, sálvame. Aún aunque le fallamos, el Señor sigue ahí, así extendiendo su mano, amados hermanos. Extendiendo su mano, esperando a que nosotros mismos extendamos y lo tocamos y lo agarremos y no lo volvamos a dejar. Hay una reflexión que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo se dice un hiker? Una persona que le gustaba ir a las montañas a escalar. Dice que se fue a unas montañas tan altas. Y él, a su manera, hablaba con Dios, a su manera de él, tenía una relación con Dios. Hasta que llegó a la cima de esa montaña y se empezó a resbalar, empezó a caer un poco. Y dice que cuando él volteó, se miraba pura neblina. Se agarró de la piedra más segura que él pudo y guindando, colgando, como quiera llamarle, él se agarró tan fuerte y le dijo, Señor, como Pedro, sálvame. El Señor le dijo, ¿quieres que te salve? Suéltate. Ah, pero ¿cómo crees si me voy a matar? Suéltate. Suéltate, yo te agarro. No, ¿no estás viendo que está bien profundo eso en un abismo? Suéltate. Mira, hermano, fue más el orgullo de su corazón de ese hombre, la desconfianza, que cuando amaneció en la mañana, quedó muerto ahí, así de
así de distante del piso. Así. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que el Señor te dice, tú tienes depresión, suéltate. Tienes una enfermedad, te estás sufriendo, suéltate, ven a mí. Tienes una adicción, suéltate. Pero ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Tenemos miedo de tomar la mano al Señor? Déjeme decirle una cosa, dice su palabra, que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él lo dice, Él lo va a cumplir. Eso quiere decir que Él no es un Dios emocional. Él no es emocionalista como nosotros. Nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que el hombre inconstante es como las olas del mar. Un día cambia para allá, un día para acá. Así somos los seres humanos, mis amados hermanos. Un día nos sentimos con fuego, con gozo. Un día nos decimos, voy a orar, voy a ayunar, aleluya. Y al siguiente día, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué abro la Biblia? Lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no pases una eternidad alejada del Señor. Para que no pases una eternidad en esa condenación. Porque sabe que el Señor, mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros honestamente, de verdad es indescriptible en palabras, describir el amor, la misericordia que el Señor nos tiene? ¿Cuántos de nosotros, si un hijo anduviera en malos caminos desde su adolescencia hasta su adultez joven, siendo adulto, nos desgastamos, nos desvivimos corrigiéndolo, aconsejándolo, y él nos lleva a la contraria hasta que termina preso, terminan perdidos? Y después, mamá, papá, sácame de la cárcel. Tal vez, pues dice el Señor, ¿verdad? Que Él compara su amor con el amor de una madre, es inmenso. Pero ¿verdad que nosotros hasta nos la pensaríamos? A pesar de que nos traicionan, a pesar de que nos dan la espalda. Y el Señor, en vez de pensársela, en vez de enojarse, dice, vuelve a mí, acércate a mí, acércate, corre a mí, que yo tengo de ti misericordia. Pero ¿qué es lo que al enemigo nos ha cegado? Dice 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado vuestro entendimiento para que la palabra no entre, no resplandezca en nuestros corazones. El enemigo nos pone una venda, hermanos, que por más que el Señor nos muestre, a veces no queremos creer. Muchos cuando se ha predicado, muchos que nos han dicho, yo hasta que no vea, no creo. Pues déjame decirte que eso no es fe, porque dice su palabra que la fe viene por el oír y por el oír su palabra. Si todos miráramos, yo le aseguro que no hubiéramos nadie aquí. Si el Señor nos hubiera dicho, mis amados hermanos, el 30 de junio del 2030 yo vengo por ustedes, le aseguro que hasta un día antes nadie estamos en la iglesia. Pero ¿qué pasa el día del 30 de junio? Hasta allá, hasta fuera del parking, estuviera en la fila. ¿Verdad? Pero el Señor no puede ser burlado, hermanos. Por eso dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Hay un tiempo que su misericordia se va a terminar.
porque el Señor viene por su iglesia. Viene por aquellos que sí le hemos escuchado. Y aún aunque estemos aquí, mis amados hermanos, no somos perfectos. Cargamos algún bagaje, algo en nuestro corazón, que de todas maneras, de alguna forma u otra, nos impide estar cerca del Señor. Nos impide buscarle todo el tiempo en confianza. Nos impide mantenernos en su presencia, como la autosuficiencia, por ejemplo. Cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos una buena casa, tenemos un buen salario, tenemos todo. ¿Qué es lo que decimos? Si no conocemos al Señor, nos dicen acércate. ¿Para qué lo necesito? Yo lo puedo solo. Sin saber, mis amados hermanos, que todo lo que vemos, todo lo que está aquí es temporal. Por eso dice el Señor que pongamos los ojos en las cosas que son eternas, en las cosas celestiales, porque sabe que eso perdura para siempre, eso va a durar para siempre. Todo lo que te ven y lo que vemos, todo eso un día se va a acabar. Todo se va a acabar. ¿Y qué dice su palabra, mis amados hermanos? Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? A los humildes. ¿Por qué dice a los humildes? Porque sabe que es de humildes, mis amados hermanos, reconocer nuestras fallas. Se requiere mucha humildad para decir, Señor, yo he pecado contra ti. Señor, yo te he fallado. Yo necesito tu perdón. Se necesita humildad, que es todo lo contrario del orgullo, para correr a los pies de Cristo y reconocer, no importa quién nos vea, no importa quién nos juzgue, lo que nos debe de importar, qué es lo que piensa el Rey de Reyes de nosotros. Si nuestro nombre está escrito en ese libro de la vida, si nuestro nombre está escrito en la eternidad, ¿qué pasó cuando le dijeron, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios? En tu nombre hemos sanado. En tu nombre. ¿Qué fue lo que le respondió el Señor, mis amados hermanos? No os alegréis por eso. Alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo mismo nosotros. Lo mismo nosotros tenemos que asegurarnos día tras día, mis amados hermanos. Él ya lo hizo todo, vuelvo y lo reitero. Él ya lo hizo todo, pero ahora está en nosotros. Que cada que le fallamos, que cada que tenemos algo dentro de este corazón imperfecto, que corramos a obtener nuestro pronto socorro, para que Él nos sane, nos purifique, porque solamente Él. ¿Por qué cree que David le decía, lávame con hisopo y seré limpio de mis pecados? Siendo David un rey que tenía autoridad, tenía todo, ¿por qué cree que solamente al Señor le pedía que lo limpiara? Porque de Él solamente podemos obtener misericordia, mis amados hermanos. Dice su palabra que el hombre no tiene misericordia. Solo Dios nos puede apiadarse de nosotros. Solamente el Señor puede perdonarnos, restaurarnos, levantarnos, lavarnos de toda maldad. Si una persona dice, no, pues yo he hecho tanta barbaridad, la misma sangre que derramó por el asesino, por el borracho, por el mentiroso, por la prostituta, por quien sea, también la derramó por nosotros. ¿Qué le dijo al que estaba en la cruz al lado? Él sí era un criminal, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Porque él creyó en el Señor y dijo que de verdad ellos sí merecían lo que les estaba pasando. Pero cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino,
¿Qué hizo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? ¿No tuvo de él misericordia? ¿Qué le dijo? Yo te aseguro que desde este momento estarás conmigo en el paraíso, porque abrió su corazón y creyó en el Hijo de Dios. Creyó que solamente Él podía perdonarle todo ese bagaje de pecados que lo había llevado a ser crucificado. Solamente Él puede lavarnos y perdonarnos, mis amados hermanos. Pero lamentablemente el enemigo siembra discordia, siembra dudas, siembra tanta cosa que a veces no queremos acercarnos. Otra cosa, a veces nos creemos que si otra cosa que endurece nuestro corazón, si Dios nos ha dado algún don, algo superdotado, de igual nos creemos autosuficientes y nos dice, ¿para qué me acerco? Quiere que le dé un ejemplo bíblico. Sansón dice su palabra que tenía unas fuerzas sobrenaturales, no por él, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. A los filisteos con una quijada de burro los derrotaba. No había quien le pusiera frente. No había quien se le resistiera en cuestión de batalla, ni un león, dice. Se imagina todas esas fuerzas. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Pero ¿qué pasó, mis amados hermanos? ¿Qué pasó? Él pensó que él iba a tener esa fuerza todo el tiempo, toda su vida, hasta que desobedeció al Señor y se fijó en una mujer de los filisteos, en Dalila, y dice su palabra que le tendieron una trampa, así como el enemigo nos tiene trampas ahora para que no nos acerquemos. Así mismo le tendieron los filisteos una trampa y cortaron su cabello. Perdió ese don que tenía, esa unción que tenía, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y sabe lo más triste, que cuando él despertó y lo llevaron cautivo, se dio cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba sobre él. Eso es lo más triste. Se dio cuenta de que ya no tenía el mismo poder que tenía antes. Él ya no podía ser autosuficiente. Y sabe, mis amados hermanos, quiero compartir algo con usted, una palabra que a mí me ha tocado mi corazón cuando estaba en este bosquejo. Dice la palabra en Jueces capítulo 16, que cuando ya lo habían tomado preso, lo habían tomado cautivo a Sansón, y lo habían llevado preso, estaban todos ellos divirtiéndose. ¿Y qué dijeron los filisteos? Llamad a Sansón, traedlo para que nos divierta. Y en toda la Biblia, mis amados hermanos, esta palabra que les voy a decir solamente una vez la menciona. Dice, traedlo para que nos divierta y nos sirva de juguete. Y le sirvió de juguete. ¿Y acaso cuando nosotros le damos la espalda al Señor, no le servimos de juguete al enemigo? ¿Acaso el enemigo no usa a cualquier persona para burlarse de nosotros, para aprovecharse de nosotros, para servirle de juguete como Sansón? El Señor nunca nos humilla, por más mal que andemos caminando, por más bajo que hayamos caído, el Señor no nos va a humillar, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a Él sí le costó. Dice Pedro que no fuimos comprados con oro ni plata, fuimos comprados con esa sangre preciosa. A Él sí le costó todo, a Él sí le costó todo, por eso no nos va a humillar. ¿Qué es lo que quiere? Que nos acerquemos, que nos volvamos confiadamente.
Pero tenemos que dejar muchas cosas, mis amados hermanos. Tenemos que dejar la autosuficiencia. Tenemos que dejar el mismo pecado que crea todo eso. Tenemos que dejar tanto bagaje que el enemigo pone en nuestras vidas para que el Señor no sea nuestra prioridad, para que el Señor no sea lo que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Él. Otra cosa que el enemigo pone en nuestro corazón son heridas y la falta de perdón, las cuales nos hacen que a veces nos alejemos de Dios, y los que están perdidos, mis amados hermanos, que no se acerquen a Dios. Y todos nosotros, de alguna u otra manera, sé que lo hemos experimentado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ya sea por un ser querido, por un familiar, no hemos sido lastimados? Que usted depositó su confianza y le fallaron. En la misma iglesia, porque sabe que somos humanos, vamos a fallar. Por eso dice la palabra que nuestra mirada debe estar fija en el Señor, porque Él no falla. Él no falla. A veces un siervo, un ministro nos ha lastimado, pero eso no es excusa para que no permanezcamos en la iglesia, para que no permanezcamos cerca del Señor, para que no corramos a Él. Esa llaga, esa herida, a veces trae amargura, y la amargura no viene de Dios, todos lo sabemos, mis amados hermanos. La amargura no viene del Señor, pero dejamos que esa semillita esté ahí en nuestro corazón, y en vez de arrancarla desde la raíz, la regamos, la hacemos crecer, hasta que llega un momento de que ya la queremos arrancar. Si usted se imagina querer arrancar un árbol ya de 30, 40 años, es imposible así con las manos. Así pasa igual con una planta, una semilla de amargura, de rencor, de falta de perdón en nuestro corazón. Así pasa cuando nosotros, hermanos, en vez de cuando nos lastimamos, si alguien nos cortamos y tenemos una herida profunda, una pregunta bien ilógica: ¿nos quedamos viendo cómo nos desangramos o corremos al médico? ¿Verdad que corramos al médico? Eso es aquí en lo secular. Y en lo espiritual, ¿por qué hacemos lo contrario? En vez de acercarnos al médico, de médicos, al Señor, nos quedamos a veces viendo la herida que nos hicieron, en vez de correr a Él, a que nos sane, a que nos restaure por medio de su palabra. ¿Por qué hacemos lo contrario y escuchamos la voz del enemigo? Porque ¿será que a veces no conocemos lo suficiente al Señor? Pues ¿será que a veces no entendemos la profundidad de su amor? ¿No conocemos la profundidad de su misericordia? Él lo ha hecho todo, mis amados hermanos. Todo, absolutamente todo. Y este es el tiempo, es un tiempo de reflexionar, es un tiempo que nosotros nos acerquemos al Señor. Aunque estemos aquí, hermanos, aunque nosotros creamos, sabemos que estamos, pero como le digo, hay algo, todos cargamos algo dentro de nuestro corazón que tiene que ser sanado. Hay algo dentro de nuestro corazón que tiene que ser arreglado. Y hablando con otro ser humano, lamentablemente no se puede arreglar desde la raíz. Solamente corriendo al médico de médicos, a nuestro Padre, a nuestro Señor,
Solamente Él puede sanar todas esas heridas desde la niñez que nos hicieron. Porque déjeme decirle que esa es otra cosa. Esa es otra cosa que el enemigo pone en nuestro corazón. Muchos de nosotros hemos sido dañados desde pequeños. Algunos torturados por nuestros propios padres, dañados. ¿Y cuál era cuando estábamos allá? ¿Qué era la excusa que le poníamos al Señor? Así soy. Así me tocó crecer a mí. Es culpa de mi mamá. Es culpa de mi papá. Déjeme preguntarle algo. ¿No le suena familiar esto? Igual en Génesis, cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste. ¿No le suena familiar? Cuando le preguntó a ella, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que dijo ella? La serpiente. ¿Sabe qué? Lastimosamente, nosotros los humanos carecemos de eso, de humildad, para decir me equivoqué, perdóname. Y eso es a nivel secular, aquí. Déjeme hacerle una pregunta, hermano, reflexionen en esto. Si tenemos el tan endurecido para aquí a nuestro familiar, a nuestro ser querido, a nuestra amistad, sea quien sea, que nos haya lastimado y tenemos el corazón endurecido para pedirle perdón, ¿qué nos hace pensar que vamos a correr algo que no, a alguien que sabemos, o claro que sí que existe, pero no lo podemos ver? ¿Cómo le vamos a pedir perdón? Es imposible. Pero si usted lo hace, le tengo buenas noticias. Él depositará en usted, en todos aquellos perdidos, su Santo Espíritu, que lo hará sensible a su palabra, lo hará sensible a su palabra, a su voz. Porque déjeme decirle, como yo le decía al principio, un pecado pequeñito, hace cosas graves. De que lo que le dolía antes, lo que lo hacía llorar antes, ahora ya no nos duele. Si de principio nos dolía mentir, al principio nos dolía lastimar a alguien, si escuchamos y seguimos escuchando la voz del enemigo, en vez de acercarnos al Señor, va a llegar un tiempo, hermanos, de que no nos afecta nada. Y déjeme decirle que es bien difícil. ¿Quiere que le ponga un ejemplo secular? Si usted tiene su trabajo, por ejemplo, no sé dónde vivan, yo vivo aquí en Hayward. Si mi trabajo es en San Francisco y yo tomo el BART y en vez de ir a San Francisco lo tomo para San José, entre más yo dejo que pase y se aleje ese BART, en vez de bajarme inmediatamente y retomar mi ruta, mi rumbo, va a ser más difícil regresarme. Así es en lo espiritual. Entre más usted se aleje, entre más nos alejemos del Señor, más difícil va a ser regresar. Más difícil va a ser arrancar esa semilla, esa herida, sanarla. Va a ser más difícil. Entonces, si el Señor nos lo hace fácil, ¿por qué dudamos, hermanos, como ese hiker, como ese escalador de la montaña? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? ¿Será que no hemos experimentado de verdad la misericordia del Señor? ¿Será que no hemos experimentado su amor en su plenitud? Porque como esa mujer, cuando estaban en esa casa, ¿verdad? Y ella, todos sabían, los apóstoles sabían quién era.
cuando le empezó a lavar los pies al Señor con ese perfume y secárselo, ¿verdad? Con los cabellos, ¿qué dijeron? Si supiera quién, decían los fariseos, si supiera quién es esa mujer, ¿qué le dijo el Señor? Al que mucho se le perdona, mucho se ama, mucho le ama. Así mismo esa mujer le amaba mucho porque mucho se le había perdonado. Y así nosotros también, hermanos. Yo hablo con propiedad propia. Cuando el Señor nos saca del meritito infierno, de las tinieblas, somos agradecidos. Somos agradecidos. Y le decimos, gracias, Señor. Gracias porque tú no me dejaste morir en las tinieblas. Gracias porque tu corazón no se endurece como el mío. Gracias porque tu misericordia aún me sigue llamando. Gracias, Señor, porque tú me sigues llamando aunque el tiempo se acorta. Gracias, Señor, porque tú no me das la espalda como yo te la doy a ti. Gracias, Señor, porque aunque te falle, tú sigues llamándonos, como dice su palabra, con cuerdas de amor. Esperando que nos arrepintamos, que corramos al Señor. Solamente tenemos que creerlo y confesarlo, como dice Romanos, mis amados hermanos. Corramos hacia Él. Otra cosa que quiero decirle, mis amados hermanos, ¿sabe por qué muchos también dejan o dejamos de acercarnos al Señor y volvernos a Él, permanecer en Él? Porque dejamos todo lo que el Señor quiere que hagamos hoy, lo dejamos para mañana. Usted lo dijo, hermana, es verdad. Lo dejamos para mañana. Si el Señor hoy quiere sanar esa herida que tienes, esa raíz de amargura que tenemos, ese dolor de traición que alguien nos hizo, te dice el Señor hoy es tu oportunidad, hoy es tu día, hoy quiero sanarte tus heridas, hoy es el día, como le dijo el ciego, Señor, si tú quieres, puedes devolverme la vista, ¿quieres? ¿Qué le dijo el Señor? Quiero. Así nos dice a nosotros hoy día. Yo quiero. Quiere que le dé un ejemplo bíblico. Cuando el faraón, un tipo de Satanás en la Biblia, se rehusaba a dejar libre a su pueblo. Y el Señor les mandó las 10 plagas, de verdad todos sabemos eso. Cuando le mandó las plagas de las ranas, ¿qué le dijo Moisés, mis amados hermanos? Dígnate decirme cuándo quieres que ore por ti, por tu pueblo y por tus siervos. Y estas ranas, todo lo que está pasando, será limpiado. ¿Qué le dijo el faraón, mis amados hermanos? Mañana. Está en Éxodo capítulo 8. ¿Qué le dijo el faraón? Mañana, mañana, mañana. Y el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Cuántos de nosotros a veces nos parecemos así, diciéndole al Señor, mañana? ¿Tienes depresión? Ven hoy. Hoy quiero sanarte. Mañana. Pero déjeme decirle una cosa, que esa es una de las armas del enemigo. El decirnos mañana, mañana, mañana. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el mañana no está garantizado. Hay muchas personas ahí en el infierno porque se creyeron esa palabra mañana y el mañana para ellos no llegó. En su corazón decidieron alejarse del Señor, decirle mañana. Yo le aseguro, mis amados hermanos, que no hay ninguna persona que esté en el infierno, y me atrevo a decirlo con autoridad,
No hay ni siquiera una sola alma que le pueda mirar a los ojos al Señor Jesucristo y le decirle: tú no me diste una oportunidad, nadie me habló del evangelio, nadie me habló de tu plan de redención, nadie. Porque sabe, por lo menos una o dos personas el Señor mandó. Cuando usted, como usted lo dijo, cuando usted estaba en la parada del bus y le mandó a la hermana, al hermano: arrepiéntete, que el reino de los cielos está cerca. Cuando estábamos en el trabajo, llegó el siervo del Señor: arrepiéntete, mañana. Nadie le puede decir al Señor: tú no me diste una oportunidad. Son por la dureza de nuestro corazón, es la que le decimos: mañana. Como el faraón: mañana. Fíjese, hermano, analice lo que le dice Moisés: dime cuándo ore por ti. Y todo esto se va a acabar. Una oración en ese momento, un toque del Espíritu Santo en ese momento, un toque del Espíritu Santo que en esta misma mañana, hermano, nos puede dar a nosotros para sanar esa raíz de amargura, ese dolor, esa depresión, esa frustración que usted y yo podamos tener, esa tristeza. Muchos tenemos familiares lejos en nuestros países de origen. Muchos de nosotros hemos sufrido pérdidas de un ser querido muy cercano. Y el Señor hoy te dice: quiero sanarte. Quiero sanarte, quiero darte un abrazo de papá. Por favor, no le digamos mañana. No le digamos mañana. Hoy, hermanos, dice su palabra: ¿acaso no es mi palabra como fuego y martillo que rompe la piedra? Si nosotros tenemos alguna de esas 5 piedras, alguna de esas piedras, hermano, en nuestro corazón, aún nosotros que ya estamos justificados por su sangre preciosa, si nosotros tenemos algo que nos está impidiendo acercarse cada día más al Señor, hoy es el día. Hoy es el día, porque déjeme decirle algo: cada día podemos estar más cerca del Señor. Si ya lo está, más cerca puede estar. Dice Pablo: el que piense que está limpio, cuídese que no caiga. Todos los días podemos estar más cerca y más cerca del Señor. Como dice ahí: acércate a Dios. ¿A medias? Me equivoqué. De todo corazón. ¿Sabe por qué de todo corazón? Eso es lo único que podemos darle al Señor, mis amados hermanos. El Señor ya lo dio todo. Ya lo dio todo, lo dio a su Hijo. Derramó su ira sobre su Hijo. Esa ira, ese castigo que nos tocaba a nosotros. Nos tocaba a nosotros, pero ¿sabe qué? Por su inmenso amor y misericordia, su Hijo pagó por nosotros. Por eso, como Él lo dio todo, nosotros no podemos darle a medias nada. Es todo, todo nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que le demos todo. Si usted en esta mañana, cada quien sabemos lo que tenemos, si hay algo que nos está impidiendo acercarnos más al Señor, hoy es el día, no le digamos mañana. Póngase de pie, por favor, mis amados hermanos.